Hola, estimados hermanos. Estamos compartiendo la carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 10. Para no leerlo todo y no ser tan extenso, ustedes los pueden compartir y vamos viendo puntos principales sobre este tema tan importante y tan lindo que es esta salvación tan grande que hemos recibido. Cuando una persona recibe la salvación de Dios, no recibe solamente la fe y es salvo, sino que recibe poder. Y en la carta a los Romanos, en el versículo capítulo 1, versículo 16, nos dice la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. Cuando uno recibe el Evangelio, cuando uno recibe la redención de Cristo y le cree, recibe poder. Y esto es lo que participaba en la iglesia tesalónica, una iglesia donde no recibe ninguna reprensión, sino que recibe las felicitaciones del apóstol Pablo. Por eso podemos ver que a través de las tribulaciones, a través de las luchas, uno se puede humillar y acercarse a la presencia de Dios. Pero realmente aquellos que han recibido la salvación son aquellos que pueden demostrar esa fe en los momentos difíciles. Cuando uno recibe la salvación, recibe el poder de Dios y también recibe dones de Dios. Esos dones nos hacen ricos ante la presencia de la gracia de Dios, porque también nos dice en la carta a los Efesios, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El Señor no solamente que nos salva, nos redime, sino que también nos da la gracia, mucha gracia, abundante gracia, para que podamos tener ese poder de poder transmitir este evangelio a todas las personas. Caso importante de notar es que Dios no eligió a los ángeles para poder distribuir el evangelio, para poder expresarlo, porque ellos no saben, ellos son ministradores, son servidores de nosotros los que hemos alcanzado esta salvación. Sí, aquellos que han alcanzado la salvación son los pecadores. Por eso en Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo gratis, por gracia, salvos por la fe que está en Cristo Jesús. Por eso esta gente, estos hermanos, vinieron a ser, dice la palabra de Dios, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ellos tomaban como ejemplo a los apóstoles y el apóstol Pablo, que era aquel que le estaba enseñando la palabra. De tal manera que haber sido ejemplo a todos los que están en Macedonia y en Acaya que han creído. Su fe se había divulgado por toda la provincia de Macedonia. Es decir, que su fe era realmente el valor de haber creído. Ellos tenían los frutos de la fe. No tenían obras por tener obras, sino que amaban al Señor, tenían una relación íntima con el Señor Jesús y podían servirlo de corazón. Es de notar que Dios no da este servicio a los ángeles, como hemos dicho, sino a los siervos de Dios, a nosotros que hemos creído y hemos alcanzado la salvación. Por eso dice y termina este pasaje en el capítulo 1, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Qué dice que se extendió la fe? Y ahí vemos la palabra de los talentos. ¿Se acuerdan? 5 talentos le dio a uno, 2 talentos le dio a otro y 1 le dio a uno. Aquellos que tienen una relación íntima con Dios, aquellos que tenían una unión íntima con el Señor, multiplicaron sus dones. Aquellos que se movían por sus obras, escondieron el don. Por eso la salvación, el fruto de la salvación viene con una relación íntima con Dios con respecto a la salvación. Si, hermano, tú has creído realmente por fe en la obra redentora de Cristo y Cristo te ha sellado, tú tienes la necesidad de expandir y extender esa fe tan hermosa, porque dice la palabra de Dios que servimos al Dios vivo y verdadero, y esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Pasaban tal tribulación, tal angustia a los hermanos, que fue la única iglesia que Dios le reveló el rapto. A la iglesia tesalónica, por ese sufrimiento que estaban pasando, los reconfortó con el rapto que ellos iban a tener. Por eso ellos esperaban el rapto en cualquier momento. Por eso también la iglesia tesalónica es fiel reflejo de lo que estamos viviendo hoy. Que Dios les bendiga.